Hoy en nuestro episodio número 6 del podcast Moverte, Movilidad desde el Territorio, exploraremos el rol clave de los gobiernos autónomos descentralizados en la construcción de una movilidad urbana más sostenible. Bienvenida y bienvenido. Nuestro moderador del día es Andreas Lieber, coordinador del proyecto Mover Ciudades de la cooperación alemana GIZ. Muchas gracias, queridos invitados. Bienvenidos a ese episodio del podcast sobre el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en materia de movilidad urbana. Cuento acá con 3 invitados. David Llerena, ingeniero matemático y magíster en transporte urbano con 20 años de experiencia en movilidad. Ha trabajado en la planificación e implementación de sistemas como corredor de bus, transporte rápido. Ha brindado servicios de asesoría al Ministerio de Infraestructura y Transporte. Se ha desempeñado como consultor en movilidad sostenible. Actualmente apoya procesos de capacitación a nivel nacional en temas relacionados con la planificación y las tarifas de transporte público. Y Verónica López es una profesional vinculada a la Fundación Esquel, donde trabaja en el fortalecimiento de la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y la articulación entre actores sociales e institucionales. Ha participado en procesos participativos y de construcción conjunta en la red de ciudades Conectamus, colaborando en el taller de arranque y en la facilitación de espacios de diálogo, contribuyendo a impulsar iniciativas más inclusivas y colaborativas en el país. Y Daniela Chacón. Daniela es abogada, líder de innovación cívica y gobernanza urbana, enfocada en fortalecer la participación ciudadana y la confianza institucional. Fue vicealcaldesa y concejala de Quito. En estos espacios impulsó iniciativas de equidad de género y movilidad sostenible, incluyendo un sistema de reporte de acoso en el transporte público también. Es cofundadora de la Fundación Tandem y actualmente del Loeb Fellow en Harvard, donde explora modelos innovadores de gobernanza urbana. Bienvenidos a ustedes 3 y empezamos directamente con la primera pregunta. David, ¿cuál competencia tienen los gobiernos autónomos descentralizados en la gestión de la movilidad urbana? Bueno, muchas gracias inicialmente por este espacio de poder hablar sobre el ejercicio de la competencia de transporte, tránsito y seguridad vial en los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que tener en cuenta de que esta competencia es un proceso estatal, digamos, es una descentralización. Antes en los gobiernos autónomos, digamos, la competencia de movilidad estaba a cargo del gobierno nacional y fue pasado a los municipios en el 2012. Entonces se establecieron 3 modelos de gestión. El completo es el A, que llega al control operativo del tránsito, que es Entonces fue un proceso ordenado, el tema de la competencia de tránsito. Y hay un modelo A, B y C. Digamos, el A es completa la competencia. Tenemos municipios como Quito, Guayaquil, Manta, que tienen los agentes civiles de tránsito. Es un modelo interesante. Un modelo B que tiene el proceso de matriculación y un modelo C que tiene el tema de los títulos habilitantes, ¿ya? Digamos que desde el 2015 la competencia ha sido bastante interesante. Hemos tenido modelos, diría yo, exitosos, en el sentido de que han podido implementar procesos de movilidad urbana muy interesantes. Tenemos el caso de Cuenca con un tranvía, tenemos el caso de Quito con un metro, tenemos el caso de Guayaquil con una aerovía, y de corredores BRTs. Tenemos casos de municipios pequeños que ya tienen infraestructuras de ciclovías, ¿ya? Entonces, este ejercicio de las competencias en movilidad urbana, digamos que ha venido asentándose en los municipios poco a poco. Tenemos regulaciones de transporte público, ¿ya? Tenemos regulaciones de ciclovías. Entonces, digamos que los municipios tienen un gran potencial en movilidad urbana sostenible. Tiene un gran potencial y que poco a poco
acorde al desarrollo de sus competencias, pues van a seguir avanzando. ¿De acuerdo? Convencido de eso, por supuesto. Muchas gracias. Estamos en eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, David. Daniela, en su experiencia como ex vicealcaldesa y concejala, ¿cuáles son los principales retos en la implementación de la movilidad urbana en los municipios? Es decir, para cumplir con esa competencia que fue otorgada a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Hola con todos y todas, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo en este espacio. Bueno, hay varios retos, ¿no? Y creo que tras la implementación de este modelo de descentralización mixto hay resultados mixtos, ¿no? Hay municipios, como ya lo mencionaba David, que han avanzado muy bien en la implementación de la competencia y hay otros que lamentablemente no lo han podido hacer. Pienso que los retos están, en primer lugar, un reto de carácter de voluntad política, ¿no? De voluntad política. Cuando yo estaba en el municipio de Quito, uno de los problemas que enfrentábamos era que no había un convencimiento por parte de las autoridades locales, por ejemplo, sobre la importancia de la movilidad sostenible y la importancia de promover la caminata, el uso de la bicicleta como modos de transporte más consolidados, con una infraestructura propia y con el acompañamiento de comunicación social que eso requiere frente al posible rechazo que ese tipo de iniciativas tiene en la población, que siente que se le quita un espacio de eficiencia a la movilidad, ¿no? Al tránsito y a la fluidez del tránsito, ¿no? Entonces creo que un primer reto sí está en que las autoridades locales tengan ese convencimiento de la importancia de la movilidad sostenible y que no es solo un tema de infraestructura, sino que también es un tema cultural y que también requiere pues un cambio, ¿no? de la forma en que nos movemos y priorizamos. Creo que el segundo reto está en el financiamiento, ¿no? Es decir, este siempre va a ser uno de los retos principales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo si estamos pensando en grandes infraestructuras, el tranvía, el metro, que son los ejemplos que se han puesto, son proyectos extremadamente costosos que tienen un impacto real en las finanzas municipales y que pueden además impedir el desarrollo de otro tipo de proyectos que promueven la movilidad sostenible y la priorización del transporte público como un principal modo de transporte, que no requieren esas grandes inversiones, pero que sí requieren, como decía, esta voluntad política de querer quitarle un espacio al vehículo particular en las ciudades, generar un costo real de la movilización en transporte privado, ¿no? Ya no tenemos el tema del impuesto a la congestión, el impuesto verde. Estas son cosas que son importantes porque ¿cómo queremos financiar movilidad sostenible, transporte público, si es que a la par no tenemos un reconocimiento del costo real que el transporte particular tiene en el bienestar de las personas y en las ciudades? Y finalmente diría que hay un reto fundamental en materia de regulación y legislación. Ha sido muy desigual la manera en que los municipios han implementado ordenanzas para la promoción de la movilidad sostenible, de la seguridad vial, entre otros temas. Entonces, y eso también requiere, digamos, un apoyo no solo a las autoridades ejecutivas en los municipios, sino a las autoridades legislativas, ¿no? Que concejales también conozcan de la importancia de la legislación en materia de movilidad sostenible para que se avance a la par desde el Ejecutivo, el Legislativo y que esto mueva esta voluntad social. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Entonces, viendo que hay esos retos, ¿no? Uno podría también explorar un poquito más cuáles son esas funciones y roles que están relacionados con esa competencia en la movilidad urbana. David, la competencia, a través de qué funciones o roles se puede implementar esa competencia en la movilidad en las ciudades? ¿Qué significa asumir esa competencia y cómo se pueden superar esos retos que Daniela mencionó? Sí, efectivamente la movilidad sostenible, digamos, para los políticos, para las autoridades locales, es un concepto, digamos, que todavía en ellos se hace difícil. Hay que comprender que muchos municipios también tienen otras necesidades.
especialmente los pequeños tienen necesidades de agua, tienen necesidades de otras competencias, pero estamos allí. Coincido mucho con Daniela el tema del financiamiento de la movilidad, digamos, hacer una bicicleta pública, el transporte público, ¿de acuerdo? Que necesitan financiamiento. Ahora, la Constitución establece 5 facultades que son muy importantes, que es la planificación, regulación, gestión, control. Entonces, esas facultades son las que establecen muy claramente cómo se debe ejercer la competencia. Sin embargo, coincido con Daniela que estamos en este proceso de voluntades políticas, de poner, digamos, estos incentivos, digamos que los concejales, que alcaldes anden en bicicleta, o sea, motivan a una movilidad sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, va en ese sentido de la promoción de parte de los políticos también, de parte de la educación también hacia los chicos y también mucho del financiamiento de estos procesos, porque sostener una bicicleta pública, como hace un tiempo lo tenía Quito, que uno tenía una bicicleta pública gratuita, ¿no es cierto? Pero detrás de eso había un costo. Entonces, son las cosas del financiamiento diría yo, el financiamiento de la movilidad sostenible, es lo que creería yo. Ya, muy bien. Muchas gracias, David. Sí. Mencionaste el tema de educación, ¿cierto? De dar un buen ejemplo también. Está el tema de compromiso político y por ende también cómo lograr el financiamiento, ¿no? de la transición, que siempre sí es un reto, ¿no? Hay un reto relacionado a lo político tal vez también, que tal vez se puede expresar como la construcción de acuerdos con la sociedad civil, entre los actores, los diferentes grupos de interés, ¿no? Entonces, Verónica, ¿qué retos identificaría en cuanto a la construcción de acuerdos por parte de los actores que conforman parte de la movilidad urbana en el contexto municipal? Hola, Andreas, qué gusto. David, Dani, compartir este espacio con ustedes. Como ya lo han dicho los dos colegas, definitivamente la voluntad política es un tema central para impulsar cualquier tema. Entre estas, la movilidad urbana sostenible. Y en ese marco, creo que uno de los retos más importantes de las y los tomadores de decisión tiene que ver con la construcción de una visión compartida de la ciudad y, por lo tanto, de este gran pilar que es la movilidad sostenible. Crear visión compartida no es nada sencillo, definitivamente, porque tenemos varios actores, ¿no es cierto? Dentro de los municipios se cuenta con diferentes áreas, el área de movilidad, el área de ambiente, el área de participación ciudadana, cada uno velando por su competencia. Y salimos del municipio y miramos a los diferentes actores externos, como son la empresa privada, la sociedad civil organizada, la academia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr engranar en función de los intereses y de las necesidades de todos los sectores y construir una visión compartida, ¿no es cierto?, de ciudad? Creo que ese es uno de los retos más relevantes y tiene que haber voluntad política. Una vez que haya voluntad política, claridad en lo que se busca, ¿no es cierto?, desde el tomador de decisión, con sus respectivos equipos que asesoran, que acompañan. No es menor partir el trabajo con la ciudadanía para que los procesos sean legitimados. Sale muy costoso cuando únicamente socializamos un proyecto y no codiseñamos o co-construimos con la ciudadanía los proyectos que generan procesos, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal reto, a mi criterio, uno de los principales retos que decantan en otras líneas. Muchas gracias, Verónica. Y Daniela, ¿qué recomendaría usted para fortalecer el trabajo local y esa gobernanza que es tan necesaria en materia de movilidad en las ciudades? ¿Qué serían las buenas prácticas? Verónica mencionó digamos, la necesidad de crear una visión compartida, que es como la base para un trabajo conjunto, básicamente, ¿no?
Sí, creo que una de las primeras cosas que es importante que tengan en claridad los gobiernos locales en general, tanto autoridades ejecutivas como legislativas y funcionarios y funcionarias, es que sí es posible hacer las cosas. Es decir, yo pienso que a veces se siente una imposibilidad de mover el aparato público para proyectos innovadores, pero mi experiencia, digamos, muestra que cuando existe liderazgo es posible mover la voluntad política. Y cuando se trabaja de la mano de la ciudadanía en estos procesos, es posible lograr cambios, ¿no? Y ya lo decía Verónica, el trabajo con la ciudadanía es fundamental para justamente mover esa voluntad política también. Es importante encontrar quiénes son las personas que dentro de un gobierno local están realmente comprometidas con la movilidad sostenible, con el transporte público, porque estas son personas, digamos, que van a ser claves para poder mover ese aparato público desde la voluntad política, digamos, ejecutiva y legislativa. Uno de los, digamos, grandes buenas prácticas que tenemos de la experiencia en Quito es, por ejemplo, cuando aprobamos la ordenanza de modos de transporte sostenibles. Esa ordenanza, estamos hablando del 2016, ¿no? Ya son varios años, pero esa ordenanza fue construida en un proceso participativo con colectivos sociales, utilizando las herramientas de participación ciudadana. Ecuador tiene una legislación riquísima en mecanismos de participación ciudadana, la silla vacía, los consejos consultivos, donde nosotros podemos incorporar a los diferentes actores ciudadanos para que formen parte del proceso, no de implementación de una política que les ha sido impuesta sin diálogo, sino desde la concepción del proceso, para que justamente aquellas dudas, aquellas preocupaciones sean incorporadas en el proceso de diseño y planificación de una política pública, para que entonces, del momento en que ésta se implemente, exista una mayor voluntad política y ciudadana para avanzar y poder enfrentar los retos que sin lugar a dudas va a haber, ¿no? Cuando estamos promoviendo cambios sociales vamos a enfrentar resistencias, pero cuando esos cambios sociales son positivos es posible trabajar con aquellas resistencias y trabajar con las personas para que, utilizando los datos, las buenas prácticas, la información de las potencialidades que la promoción de la movilidad sostenible y el transporte público tienen en una ciudad y en el beneficio de la gente realmente importan. Yo creo que aquí se trata de que las autoridades realmente entiendan que la innovación en esta materia no se trata de tecnología, no se trata de inteligencia artificial necesariamente, sino se trata simplemente de hacer las cosas de manera distinta, de la mano de la ciudadanía, y eso granjea apoyo para poder avanzar en estos procesos más complejos, ¿no? Nada de estas cosas son imposibles, son complejas sin lugar a dudas, pero en su complejidad, digamos, está la riqueza del avance que nuestras ciudades necesitan para encaminarse hacia el desarrollo urbano sostenible. Muchas gracias, Daniela. Entonces yo entiendo que eso tiene mucho que ver con una comunicación para el cambio también, ¿cierto? Participación y muchísima comunicación. También tener datos, tener información sobre cómo puede ser esa visión compartida, cómo puede beneficiar a la gente, también trabajar transparentemente en los retos, por supuesto, ¿no? De esa manera co-construir esas soluciones. Muchas gracias. David, desde la AME, desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ¿qué capacidades se necesitarían fortalecer en los GATS para gestionar esos sistemas de movilidad urbana sostenible? ¿Y qué apoyo se podría solicitar a la AME o a otras municipalidades? ¿Hay como intercambios? ¿Cómo es ese ecosistema de apoyo? De acuerdo. Los municipios, sí, tenemos en cuenta de que 2012, 2015 han estado con este ejercicio de la competencia, ¿ya? Y claro, ellos han venido trabajando de acuerdo a sus iniciativas. Hace el 2019 se planteó la Política Nacional de Movilidad Urbana por parte del Ministerio. Eso fue muy bueno porque a nivel nacional, digamos que el ente rector planteó unas ideas, digamos, unas directrices sobre el tema de la movilidad urbana sostenible, ¿ya? Entonces, nosotros como AME, el año anterior, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Transportes antes en promocionar esta política nacional de movilidad urbana. Entonces, la política nacional fue muy buena. Nosotros como AME la pudimos socializar, ¿de acuerdo?
pero tenemos entendido que también hay programas. GIZ tiene un programa de apoyo hacia municipios medios para fortalecer esta movilidad sostenible. Ese es el camino, ¿de acuerdo? Ese es el camino que de parte de los municipios se requieren. Tenemos una política. Hay otras cosas que necesitamos darles como de regulación. El tema del financiamiento es muy clave. Y también la coyuntura también hace que nosotros como AME respondamos, digamos, en fortalecimiento de capacidades a los técnicos, pero así de manera inmediata. Permíteme que estamos asomando a que hay una compensación al transporte público que muy pronto no sabemos si se va a permanecer y los municipios necesitan actualizar tarifas o no. Entonces, digamos que es como algo dinámico, pero inmediato. Hay ayuda que necesitamos de una manera estratégica y hay una media, pero hay una cosa que es sobre la marcha y hay que moverse, ¿de acuerdo? Entonces, es una competencia bastante interesante, digamos, y tiene muchos componentes que se pueden explorar muy fuertemente, digamos así. Ya, muchas gracias. David, entonces entendía que también ofrecen capacitaciones también para cálculos de tarifas, ¿cierto? Sí, ya, muy bien, sí, ya, sí. Perfecto, muy bien. En este momento estamos haciendo ese taller. Muy bien. A nivel nacional. Excelente, muy bien. Verónica, ¿qué es el trabajo en redes de manera general? ¿Y por qué las ciudades deberían trabajar en redes para promover la movilidad urbana sostenible? Y también hemos escuchado otro término, el Conectamus. ¿Qué es? ¿Cómo contribuye ese trabajo articulado a la mejora de la movilidad urbana sostenible, de los servicios públicos? Digamos, asumir e implementar plenamente esa competencia que los gobiernos autónomos descentralizados tienen. Bueno, algunas preguntas. ¿Qué es el trabajo en red? Para mi criterio, el trabajo en red es encontrar modelos de gobernanza que funcionen y encontrar los medios que permitan la articulación adecuada entre los diversos actores, lo cual no es nada sencillo. Y vamos entonces ahora a hablar de qué es Conectamus. Precisamente Conectamus es una red de ciudades intermedias que promueve, que trabaja por la movilidad urbana sostenible en 5 ciudades relevantes del Ecuador. Conectamus está conformado por Ibarra, Ambato, Loja, Riobamba y finalmente Ambato. Entonces son 5 ciudades intermedias que en función de desafíos similares han visto la posibilidad y la necesidad de poder unirse, reunirse, conversar respecto a qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, en qué momento están en sus ciudades respecto a la movilidad sostenible. Y en ese marco es que se ha firmado un convenio, es decir, existe el interés y la voluntad política para poder construir esta red que permita y que decante en trabajo mancomunado, ¿no es cierto? Es una comunidad de práctica, así la hemos denominado, que promueve el intercambio de experiencias, que promueve visitas técnicas, que promueve el trabajo en equipo, la construcción de esta red, de tal manera que podamos avanzar un poquito más rápido a partir de esta buena comunicación, estas formas de articulación institucional, ¿no es cierto?, e interinstitucional, de tal manera que podamos trabajar desde las bases, saber cómo trabajar con la ciudadanía, cómo poder fortalecer los GATS en el tema de movilidad sostenible y a partir de allí entonces que esta red dé el ejemplo a todas las otras ciudades, a todos los otros GATS para seguir construyendo ciudades más humanas y por lo tanto más sostenibles. Eso es Conectamus, querido Andreas. Básicamente es una red de ciudades intermedias que está trabajando por la movilidad
para las personas, para los seres humanos, para los niños, para los adultos, para los abuelitos, que definitivamente está velando por mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Verónica. Entonces, ¿se podría también decir que esa red o ese trabajo en redes es una manera de cómo las ciudades pueden compartir las experiencias y fortaleciéndose entre los miembros de la red? Y de esa manera mejorar la gestión, etcétera, ¿no? Y seguir, digamos, implementando medidas de movilidad urbana sostenible. ¿Hay otras buenas prácticas, aparte de la articulación, que han surgido en el trabajo en redes, desde la AME, desde la experiencia de Conectamus, desde la experiencia de Quito? Tal vez también, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, una articulación con la cooperación internacional podría ayudar. Tal vez el tema de trabajar en comunidades tal vez internacionales, tal vez es otra opción. No sé, ¿cuáles experiencias les parecen buenas prácticas que se podría compartir también en ese sentido? Bueno, es el caso si hablamos del caso internacional, ¿no es cierto? El caso de Colombia. Sí, el caso de Transmilenio vino a Quito a ver el sistema trolebús. Intercambios. Es un intercambio, obviamente, claro. Y bueno, nosotros fuimos a Curitiba, digamos así. Entonces, creo que a nivel nacional hay digamos, ciudades que son ejemplos y que creo que Conectamus tiene claro eso de un intercambio ahí. Entre la región, nosotros tenemos un metro de Quito, o sea, Bogotá está haciendo recién su metro, está terminando. Entonces, digamos que hay ciertos procesos, principalmente en transporte público. Diría yo que todavía estamos como el modelo de gestión de transporte público, estamos todavía quedados, todavía estamos en ese proceso de un socio, un bus, una unidad y todo eso. Creeríamos que podríamos intercambiar experiencias con Colombia, que ya creo que ya lo superó el tema de este modelo de gestión de un socio, un bus, en el tema de transporte público. Y ahí en temas de movilidad sostenible, ciclorrutas y todo eso podría ser una gran oportunidad. Creo que hay muchas ciudades que tienen buenas experiencias, ¿no? Pensándonos aquí en el Ecuador, por ejemplo, el tema de peatonizar los centros históricos, digamos los centros de las ciudades, ha sido una buena práctica que las ciudades que son parte de Conectamus están ya implementando y está dando excelentes resultados, ¿no? Entonces hay resistencias de algunas personas, de algunos actores, definitivamente, pero creo que esta práctica cotidiana, esta práctica que está además enfocándose en los temas culturales, en los temas de deporte, creo que está generando para las familias, para los restaurantes, para los emprendedores, espacios que están motivando entonces, como digo, a mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias. Así que eso también creo que es una buena práctica. Tú has hablado un poco de hacia afuera, yo estoy mirando hacia adentro. Ibarra, por ejemplo, con su iniciativa Vive el Centro, creo que está logrando motivar en la ciudadanía y visibilizando que realmente sí se puede cerrar, entre comillas, algunas calles donde habitualmente eran para los autos, y ahora está convirtiéndose en espacios para los niños, para los adultos, para las familias, para los abuelitos, de tal manera que podamos tener espacios seguros, donde los restaurantes, donde los espacios para las familias, para las diferentes personas estén disponibles, y de pronto ya no cerrar a las 6 de la tarde, sino de pronto extendernos un poquito más en los horarios y generar también así el movimiento de la economía. Muy bien, muchas gracias. Daniela, ¿desea compartir alguna buena práctica que le pasa por la mente que sí son tal vez prácticas claves para el éxito en la implementación plena de esa competencia de la que estábamos hablando? Sí, por supuesto, creo que es importante hablar sobre el enfoque de género. Es fundamental reconocer, y esto es cierto para muchas ciudades en Ecuador y para ciudades en el mundo, que las principales usuarias de los sistemas de transporte público en las ciudades somos las mujeres. Las personas que más caminan en el espacio público somos las mujeres. Si es que existe un auto en casa, usualmente va a ser el hombre el que utilice el auto.
Entonces, cualquier política pública y proyecto que trabaje la movilidad sostenible no lo puede trabajar sin un enfoque de género. Hay que entender que las mujeres enfrentamos condiciones particulares en la movilidad. Nosotros nos movemos mucho por las tareas de cuidado. Los sistemas de transporte público y de conexión intermodal tienen que entender que esa es nuestra necesidad de movilidad principal. Y luego está el tema de la seguridad, que estemos libres de violencia sexual en el espacio público y en el transporte público. Y en este caso, Quito es pionera en la región. Es decir, antes hablaban sobre los intercambios internacionales. Es fundamental hacer intercambio de buenas prácticas con otras ciudades. Hay que entender que lamentablemente muchos municipios en Ecuador no tienen un departamento sólido de relaciones internacionales y les resulta complejo poder acceder a esas redes versus las ciudades más grandes. Creo que ahí hay un esfuerzo importante, por ejemplo, que se puede coordinar desde la sociedad civil, desde los multilaterales, pero pues una de las buenas prácticas que salió de Ecuador para el mundo es justamente la implementación de sistemas de reporte para casos de violencia sexual en el transporte público, en los espacios públicos, y pues cada ciudad tiene diferentes formas en que puede implementar dichos sistemas. No necesariamente tiene que ser algo como se ha hecho en Quito, anclado al metro inclusive, porque obviamente estamos hablando ya de otro tipo de sistemas, pero siempre una cosa importante a entender en materia de política pública es que las soluciones son escalables. Es decir, no tenemos que de un día para el otro ya tener las cosas perfectas, sino que justamente en función de nuestras capacidades y de las necesidades podemos ir generando un proceso escalado de soluciones para promover la movilidad sostenible, y en este caso con enfoque de género. Creo que en Ecuador hace mucha falta la incorporación del enfoque de género en la política de transporte, tanto desde la seguridad como desde los cuidados, y ahí pues el Ecuador mismo es innovador, ¿no? Entonces podemos mirar hacia adentro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Daniela. Yo me atrevo a añadir también que es muy importante la colaboración con el sector privado, con el ecosistema del sector privado, porque sí hay recursos también ahí y son los operadores, las cooperativas de transporte público también. Creo que también puede ser estratégico tratar de colaborar de la manera más estrecha con el sector privado para el fomento de la movilidad urbana sostenible. Muchas gracias, queridos invitados. Lo que me llevo es... perdón, Daniela. Sí, solo quería hacer un comentario sobre lo que acabas de decir que me parece fundamental, y es que hay un temor reverencial en Ecuador al sector del transporte. Y hay esta idea de que el sector del transporte tiene un poder político de veto y que cualquier iniciativa que pueda tocar esos intereses es políticamente inviable. Y yo creo que esto es un análisis errado. Con esto no quiero decir que no exista una dinámica política relacionada a las relaciones con el sector del transporte, pero que es absolutamente manejable desde los liderazgos de los gobiernos locales y justamente en conversación y entendimiento con el valor que el sector privado tiene en el transporte en las ciudades. En nuestras ciudades el transporte ha sido operado por los privados principalmente, y eso no tiene que tener una carga negativa o positiva, es simplemente lo que es nuestra realidad. Y por ende, el no incorporar al sector del transporte desde una perspectiva, con las dificultades que implica, yo lo entiendo, pero entendiendo que son un actor clave y que no hay que tener miedo político, creo que también es una de las cosas que hace falta tener claridad desde las autoridades de los gobiernos locales. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Queridos invitados, entonces lo que yo me llevo es que sí hay retos, que hay avances, que ya desde hace más de 10 años los GATS tienen la competencia en el sector para superar esos retos políticos, culturales, de financiamiento. Hay muchas buenas prácticas de los que podemos aprender. Por ejemplo, tener o crear una visión compartida, trabajar en redes entre ciudades para crecer juntos, digamos, generar buenas prácticas, intercambiar buenas prácticas de gestión, crear también articulación con los otros sectores relevantes como sector privado, sociedad civil, etc. Creer también en que sí el cambio es posible, llevar a todos los actores, implementar la política nacional de movilidad urbana sostenible desde lo local, que es una muy buena orientación para los gobiernos autónomos descentralizados, incorporar
El enfoque de género y la accesibilidad del derecho a la ciudad partía desde el pilotaje de medidas con potencial para el escalamiento. En ese sentido, muchas gracias, queridos invitados. David, Verónica, Daniela, muchas gracias por compartir sus perspectivas. Hasta una próxima vez. Gracias por acompañarnos en este episodio número 6 de Moverte, Movilidad desde el Territorio. Agradecemos a David Llerena, Verónica López y Daniela Chacón por compartir sus conocimientos en este espacio. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ.